Muy buenas noches, estimados consocios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, invitados, señoras y señores. Hoy se inicia el ciclo anual del programa académico de nuestra institución bajo la directiva 2016-2017. Iniciamos con un evento muy importante, la presentación de un libro que nos ilustra sobre los cambios climáticos producidos por factores globales, industriales y sobre todo de carácter demográfico. Esos factores industriales demográficos importantes que han variado la casa planeta que nos ha tocado vivir, particularmente nuestra casa, que es el estado de Jalisco. Dispongámonos a escuchar con atención lo que tan distinguidos especialistas tienen que comunicarnos. Le cedo la palabra al licenciado Gorgonio Ponce para hacer la presentación del presidio. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo también muy afectuoso de mi parte para esta audiencia. Este martes 2 de febrero del 2016 tenemos el honor de presentar el libro El clima cambiante, conocimientos para la adaptación en Jalisco. Sus autores son Arturo Curiel Ballesteros, María Guadalupe Garibay Chávez, Silvia Lisset Ramos de Robles, Gabriela Ramírez Ojeda, Fabiola Giovanna Amaya Acuña, José Ariel Ruiz Corral. Y los comentaristas estarán a cargo, o los comentarios estarán a cargo de Mauricio Alcocer Rutling, Peggy Espinosa, Agustín del Castillo. Preside esta sesión académica el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta benemérita institución. Mauricio Alcocer Rutling, director del Centro de Sustentabilidad y Energía Renovada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Está con nosotros también Peggy Espinosa, directora de Petra Ediciones. Agustín del Castillo, periodista de Milenio Jalisco, y el de la voz, José Gorgonio Ponce Rodríguez. En esas condiciones, yo creo que es importante que nosotros lo recibamos con un caluroso aplauso. Distinguidos miembros del Presidium, señoras y señores, es un gusto y un honor hacer la presentación del libro del doctor Arturo Curiel Ballesteros, titulado El clima cambiante, conocimientos para la adaptación en Jalisco. El doctor Curiel es un científico jalisciense reconocido en el ámbito nacional e internacional y considerado un referente en temas de medio ambiente. Su trabajo se ha enfocado en la relación del hombre con el entorno natural, contribuyendo a que esa relación se construya de manera productiva y con beneficio a largo plazo. El mensaje de sus obras es que no puede haber bienestar social si no existe un medio ambiente sano. Su preocupación por el entorno natural y el ser humano se puede constatar al hacer un recorrido a lo largo de su impresionante trayectoria. El doctor Curiel es fundador del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la Universidad de Guadalajara, unidad que en 2008 recibió el Premio al Mérito Ecológico en el sector educativo por sus aportaciones en materia de educación ambiental y salud ambiental. En el 2009 recibió el Premio Jalisco en Ciencias y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es integrante de la Unión Mundial para la Naturaleza desde 1997. Es profesor investigador de tiempo completo, titular C, adscrito al Departamento de Ciencias Ambientales en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara.
Obtuvo el grado de doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, España, en noviembre del 2001. Actualmente el doctor Curiel hace investigación en indicadores de desarrollo sustentable y salud ambiental, servicios de los ecosistemas para el bienestar humano, ordenamiento territorial, adaptación al cambio climático y educación y comunicación ambiental. Ha coordinado varios proyectos de investigación interdisciplinaria para la atención a problemas prioritarios de Jalisco con alto impacto social que han servido de base para establecer políticas ambientales en el estado de Jalisco. Tengo el gusto de conocer al doctor Curiel desde hace aproximadamente 20 años. Trabajamos juntos de manera colaborativa en la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara en un proyecto sobre la biodiversidad en la Barranca de Huentitán. Volvimos a coincidir profesionalmente en la elaboración del Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático, donde el doctor Curiel quedó al frente del capítulo de adaptación al cambio climático, y nuevamente coincidimos en la elaboración de la iniciativa de ley estatal de cambio climático para el estado de Jalisco, la cual fue promulgada recientemente por el gobierno del estado. En los últimos años, el doctor Curiel ha enfocado su investigación en la problemática ambiental de mayor relevancia, el cambio climático. Y es que nada tiene el potencial de afectar a tantas vidas humanas, especies y ecosistemas enteros como este fenómeno. Las respuestas a este problema van en dos vías: dejar de alimentarlo, reduciendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero mediante estrategias de mitigación y disminuyendo la vulnerabilidad de la población humana y de los ecosistemas a los efectos negativos del cambio climático mediante estrategias de adaptación. El cambio climático no es un proceso estático, existen factores combinados que lo retroalimentan de manera perversa y progresiva. El año pasado fue el más caluroso que se haya registrado, además de que se presentó el fenómeno del Niño más intenso en la historia. En nuestro país vimos lo vulnerable que somos ante fenómenos meteorológicos extremos cuando en 2013 tuvimos el embate de dos huracanes simultáneos, Ingrid y Manuel. Vimos lo frágil de nuestra infraestructura y lo difícil que fue para las comunidades afectadas regresar a la normalidad. El libro del doctor Curiel representa una contribución y un gran avance hacia el conocimiento de los riesgos que representa el cambio climático para nuestro estado. Este libro consta de 115 páginas, 9 capítulos y un prólogo por parte del doctor Víctor Magaña Rueda. En el prólogo, el doctor Magaña hace hincapié sobre lo complejo que es para nuestro estado hacer frente a este problema. Ya existe un deterioro en nuestros ecosistemas por lo insustentable de muchas de las actividades que aquí se llevan a cabo, y el cambio climático vendrá a ejercer mayor presión sobre estos ecosistemas ya degradados, poniendo en riesgo la producción de alimentos y el bienestar de nuestra población. El libro del doctor Curiel empieza en el capítulo 1 a exponer las características físicas necesarias para que la vida se pueda desarrollar con la complejidad que hoy tenemos. Algunos hablan de que son 20 los factores que hacen posible la vida, y muchos de ellos tienen que ver precisamente con la atmósfera. Tal es el caso de los gases de efecto invernadero y la capa de ozono, entre otros. Un factor importante para la vida es la temperatura correcta y el hecho de que el agua siempre se ha encontrado en estado líquido en alguna región del planeta. Uno de estos elementos vitales que estamos cambiando es la temperatura. En este capítulo se muestra que Jalisco ha experimentado temperaturas por encima de lo normal y el régimen de lluvias también se ha visto afectado, teniendo como consecuencia una inestabilidad en tiempo y frecuencia de las precipitaciones, y hemos tenido tanto lluvias intensas destructivas como sequías. En el capítulo 2 se hace un análisis de los orígenes del cambio climático, siendo la actividad humana la principal causa. En este capítulo se mencionan varios posibles escenarios que se podrían presentar en el futuro
dependiendo de las emisiones que genere la humanidad. Y estos escenarios dependen de la fuente de energía que se utilice en las próximas décadas y dependiendo de lo sustentable de nuestros sistemas productivos. Los escenarios podrían ser manejables o catastróficos, todo dependiendo de lo que hagamos en los siguientes años. Por otro lado, la economía debe evolucionar hacia un modelo más sustentable para evitar los peores escenarios en el futuro. Los elementos de economía, energía, sociedad y medio ambiente deberán estar balanceados. El capítulo 3 pone de manifiesto lo vulnerable que es el estado de Jalisco ante el cambio climático. La vulnerabilidad está dada por la fortaleza de un sistema ante el impacto de un evento. En este caso, el impacto es el incremento de la temperatura y los cambios en patrones de precipitación. Tal como se mencionó al inicio, muchos de los ecosistemas del estado ya presentan signos avanzados de deterioro, debido principalmente al cambio de uso de suelo y los sistemas productivos que los hacen más vulnerables al impacto del cambio climático. Los incendios y las inundaciones vienen a exacerbar los problemas ya presentes en muchos ecosistemas. La vulnerabilidad de los ecosistemas naturales se trata en el capítulo 4. Las amenazas que han venido sufriendo los ecosistemas del estado son incendios frecuentes, fragmentación, especies invasoras, tala clandestina y cambio de uso de suelo. Con el cambio en el clima, muchos ecosistemas podrían verse modificados y muchas especies estarían en peligro de extinción. Ya muchas subcuencas de nuestro estado sufren de un déficit hídrico. Estos ecosistemas se encuentran vulnerables a la demanda humana de servicios ambientales, empeorando su vulnerabilidad al cambio climático. ¿Qué tan vulnerable es nuestro sistema de producción de alimentos? Es la temática que se aborda en el capítulo 5. En general, todo el estado es vulnerable. Sin embargo, la zona Altos Norte se encuentra especialmente vulnerable. Ahí se podrían ver afectadas de manera importante tanto la producción pecuaria como la agrícola, específicamente la producción de leche y de maíz. La problemática de las zonas urbanas del estado se trata en el capítulo 6. En las ciudades se concentra el 87% de la población del estado y son las áreas donde muchas de las acciones de adaptación se tendrán que efectuar para contrarrestar las altas temperaturas y los problemas de las inundaciones. En la zona metropolitana de Guadalajara, la densidad poblacional va en aumento, sin un incremento en áreas verdes. Las áreas verdes son un elemento de suma importancia para hacer frente al cambio climático. El efecto que tienen las áreas verdes sobre la temperatura de las ciudades se pone de manifiesto en estudios que se realizaron en la zona metropolitana. Se encontró que las temperaturas más altas se registraron en zonas desprovistas de vegetación. En las zonas urbanas es de primordial importancia atender a la población más vulnerable, la marginada y con menos acceso a la educación. Jalisco podría sufrir de un importante déficit hídrico al irse empeorando el cambio climático. En el capítulo 7 se describe este escenario con un análisis sobre la región norte y Altos Norte como las más vulnerables a esta amenaza. En el estado, el 56% del agua se usa en actividades agropecuarias y el 27% se destina a áreas urbanas. Aunado a la problemática del agua en las zonas urbanas, está el de la pérdida de agua por el mal estado de la red hidráulica. Entendiendo que los riesgos y costos asociados al cambio climático son mayores que los beneficios, la adaptación es una de las más importantes acciones ante este fenómeno, sobre todo en un estado como el nuestro, que es altamente vulnerable debido a los problemas señalados anteriormente. El capítulo 8 profundiza en el tema de adaptación, señalando que las estrategias de adaptación deben ser integrales e incluir a todos los actores de la sociedad y ser multidisciplinaria en su enfoque. Con buenas medidas de adaptación, Jalisco se mantendría resiliente, sano
productivo y próspero. En general, las acciones de adaptación no solo tienen que ser buenas ideas, sino que reciban el respaldo de la sociedad. En otras palabras, la base del éxito para que cualquier estrategia de adaptación sea exitosa es la inclusión y la confianza. Y finalmente, en el capítulo 9, para que la adaptación sea exitosa, se comenta sobre la necesidad de que la sociedad esté bien informada. Al estar bien informada la sociedad, será más fácil que se comprometa. Es importante que la población comprenda la severidad del cambio climático en su justa dimensión. Desafortunadamente, en Jalisco el sentido de prioridad y urgencia aún no es unánime. Aquí se comenta sobre la notable diferencia entre el grado de comprensión de los especialistas y el de la ciudadanía sobre la visión que se tiene sobre el problema. Para finalizar, comentaría que este es el primer libro que atiende la problemática de adaptación en el estado de Jalisco. Nos abre los ojos a la urgencia de planear y preparar a la población para que sufra lo menos posible ante el problema del cambio climático. Muchas felicidades al doctor Curiel y a su equipo. Muchas gracias. Doctora, y paso la voz a la doctora Peña Espinosa. Licenciada. Bueno, yo voy a hablar y me gustaría, presentar, platicar sobre el proceso de la edición del libro y los resultados. Creo que eso es muy interesante. De los contenidos ya nos habló el doctor así con mucha amplitud. Entonces, realmente el proceso de este libro, que tiene pocas páginas, 115 páginas, ¿sí? fue largo y tuvo un proceso realmente muy elaborado, y por lo siguiente. El objetivo del libro era realmente dar información y documentar con mucha precisión y mucha claridad el tema del clima cambiante en Jalisco. Recuerdo que empezamos, Arturo se acercó a nosotros para trabajar y elaborar el proyecto editorial a finales de 2013, ¿sí? Y bueno, la información primero era encontrar un formato donde diera cabida esta información precisa, clara y para varios públicos, para líderes de opinión, pero también para la ciudadanía y público en general. Entonces tenía que ser un libro con conocimientos muy profundos, muy bien documentados, pero muy actuales. Entonces el proceso fue de 2013 a finales de 2015. El documento estuvo libre en 2015, a finales, en noviembre, pero también lo complejo es de que la situación del clima es cambiante, como bien dice el título. Entonces, realmente datos que se tenían de 2014 en 2015 habían cambiado y tenían que estar actualizados. Entonces, realmente el trabajo del doctor Arturo Curiel y del equipo fue magistral. Se empezó a ver cómo podía ser el formato y encontrar el mejor sistema. Entonces, partiendo de la elaboración de un mapa conceptual, no tanto de un guión de capítulos, se hizo el planteamiento del libro. ¿Por qué un mapa conceptual? Los mapas conceptuales nos ayudan a crear saberes arbolados, precisos, pero de alguna manera que van interconectando diferentes disciplinas. Entonces realmente este libro aborda el conocimiento y muestra cifras, datos y relaciones de una manera muy interesante. Por eso el formato es grande, porque se quería de alguna manera, de manera concisa, que el lector no se perdiera en informaciones vagas, sino que tuviera lo más importante de los puntos del clima, de por qué cambia el clima y cómo es la perspectiva para realmente evitar catástrofes. Bueno, entonces es la razón de este formato tan grande, que puede parecer un poco incómodo, pero realmente en un par de páginas se va construyendo con informaciones de manera muy amena, ¿sí? Entonces, para esto
se empezó a encontrar como diferentes sistemas de información, no solo de texto, sino también buscar cómo visualmente podía presentarse. Entonces, bueno, le voy a leer un poquito para no perderme en imprecisiones del sistema de algunos de los gráficos que se llaman Atavisión, ¿sí? Bueno, entonces, como les comentaba, el doctor Curiel se acercó, bueno, a nosotros, a la editorial, buscando una manera de presentar el contenido de este libro de una manera clara, profunda, y pensamos, ¿por qué no también implementar una forma visual? En la actualidad, cada vez somos más visuales. En cada momento estamos mirando y absorbiendo información en Internet y en los medios. Estamos atrapados y algunas veces perdidos en la decodificación de esta información, por lo que es necesario diseñar como cartas de navegación claras y precisas que nos ayuden a mapear el recorrido. El desafío era crear y apoyar los textos y la información con gráficos, mapas, tablas que con un mínimo de texto hicieran la información y los documentos presentados más legibles y más comprensibles. El proceso fue laborioso. Para encontrar la manera de presentar a los lectores la investigación de este libro, nos propusimos presentarla de una manera tradicional, pero también implementar una nueva forma que fuera directa y precisa para evitar que los datos y las estadísticas fueran frías y secas y sin sentido. Fue por lo que se pensó en presentar este sistema que se llama Datavisión, donde de alguna manera se presentan relaciones entre hechos y contextos, conexiones que crean información significativas interconectadas gráficamente. Bueno, se apostó a elaborar los gráficos que mostraran la información de una manera agradable y amigable. Entre más visualizamos datos, información y conocimientos, más se siente y se entienden las diferencias entre ellos. La comprensión es la clave de todo. Entender una idea nos permite percibir su estructura, sus conexiones, sus relaciones, su significado respecto al resto. ¿Cómo encaja todo? Simultáneamente se mira, se percibe y se tiene la intuición de que todo está en armonía y se arma el rompecabezas a partir de un conocimiento con información, pero también intuitivo, donde se conecta con la experiencia. Cada vez somos más conscientes de que el contexto es el campo donde se crean estas conexiones de redes, en la que se conectan nuevos saberes con los saberes que ya se tenían. Esta es la razón por la cual, cuando la información se pone en contextos, la comprendemos mejor y le damos nuevos significados. Esta adquiere sentido de repente porque se inscribe en la red de lo que ya sabemos, de lo que ya comprendemos, de eso que podemos identificar, de nuestros conocimientos antiguos. A medida que la información se conecta y se contextualiza, se crean nuevos tramas y nuevas formas de conocimiento. Da la sensación de que se engendra a su alrededor una atmósfera viva, una red de saberes arbolados, donde las raíces, ramas de conocimiento se autoorganizan y devienen de manera celular, orgánica, mostrando sus fronteras y demarcaciones, formando un cuerpo de conocimiento. Las ramas se reencuentran, creando asociaciones de múltiples temas de manera horizontal y transversal y englobando muchos dominios. No solo crece sus raíces de manera vertical entre las disciplinas, sino también por debajo y por encima. En estos casos hablamos de conocimiento a profundidad y de saberes más profundos. La información se concentra en el ahora y en el qué. Las actualizaciones de la información son un excelente ejemplo de esto, pero por el contrario, el conocimiento se interesa más en las causas y en las consecuencias, en las influencias anteriores, pero también en las proyecciones futuras, en el cómo y en el por qué. Bueno, algunos gráficos de los que se presentan en este libro son complejos, otros son muy profundos. A veces el deseo de comprender el cómo y el por qué exige mostrarlo de manera exhaustiva y buscar esta forma también. Bueno,
la intención era responder a las preguntas que se tienen en relación al tema con este documento, y bueno, la intención era crear un verdadero saber. Bueno, no sé si habría tiempo de mostrar, porque realmente el libro se comprende mucho a partir del texto, pero también a partir de lo que son los documentos visuales que aparecen aquí, y ir viendo cómo la relación entre un documento y otro que se tiene enfrente, pero percibirlo de una manera simultánea, nos ayuda realmente a comprender de una manera diferente el tema. Bueno, espero que este libro ayude a colmar la sed de conocimiento acerca del cambio climático y a crear conocimiento para la adaptación del clima en Jalisco, y que las perspectivas presentadas en este libro realmente ayuden para que las personas tomen conciencia y realmente pongamos acciones para mitigarlo para mitigarlo, y que la forma en que se llegue esta información sea de manera accesible, profundo, comprensible y clara. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Disculpe. Ahora le toca el uso de la voz al periodista José del Castillo, que físicamente no lo había visto desde el 94. Así es. Adelante. Sí, desde el 94. Ya platicaremos, ese no es el tema. Bueno, yo tengo que agradecer muchísimo a Arturo. Arturo, además de ser una fuente de información valiosísima en mi carrera, tengo prácticamente más de un cuarto de siglo de conocerlo, y ha sido de esas fuentes que hacen que uno crezca, que uno comprenda, que uno conozca mejor los problemas, y esto es muy valioso cuando se trata de hacer una labor con el periodismo. Entender primero para poder transmitir un mensaje. Entonces yo agradezco mucho esta deferencia que me hace. Por supuesto, todo su equipo, conozco una parte de este equipo que ha hecho posible esta publicación, que quizás tenga dos virtudes extraordinarias dentro de todo lo que ya se dijo. Una de sus virtudes no menores es que es breve, es directa, va al grano. Es muy importante porque en este asunto hay mucha verborrea y nos perdemos con facilidad los que somos profanos. Hay que agradecer eso. Y los gráficos, como bien mencionaba también la licenciada, es muy importante imaginar de algún modo cómo se van presentando estos fenómenos diversos asociados al cambio climático, para tratar de comprender que estamos frente a un desafío como sociedad, y creo que los periodistas tenemos también de frente una nueva narrativa. Tenemos que generar una nueva narrativa para tratar de que los lectores o los radioescuchas o los televidentes puedan asumir con claridad el reto ante el que estamos como sociedad. Tengo un par de citas que me gustaría mencionar, que son muy a modo. Por un lado, una cita de Carl Sagan que me gusta mucho, dice que la ciencia es luz en la oscuridad. Puede ser una perogrullada, pero desgraciadamente con el auge de las pseudociencias y con estas explicaciones parciales y sobre todo llenas de conspiraciones y de ideas novelescas, no lo tenemos muy claro. Creo que es importante tenerlo presente. Lo otro es una cita de Octavio Paz que me gusta mucho decir, porque creo que tiene que ver con el periodismo, con la ciencia y con cualquier actividad pública. Él decía: la crítica es lúcida o es diatriba. Si no hay en la crítica un ejercicio objetivo, lleno de información, de datos plenos, que nos permitan ver por qué estamos equivocados en primer lugar, y dos, hacia dónde podemos caminar, no estamos ejerciendo crítica. Y esto es muy importante para la ciencia como un elemento que tiene que dar luz a la sociedad. No nos debe decir en qué estamos mal, nos debe decir por dónde debemos caminar. Y justamente, como decía también la licenciada y el doctor, es la virtud también de este libro, que nos ofrece un modo de entender los problemas y decir cómo podemos adaptarnos, cómo podemos caminar como sociedad, justamente para enfrentar algo que en muchos sentidos ya no podemos evitar, como es el tema del cambio climático. Simplemente yo apuntaría que tenemos, yo como periodista y en general la sociedad, necesitamos tener esta información clara y contundente que nos permite derribar las mitologías. Creo que las redes sociales nos pone en evidencia esta terrible crisis que tienen las instituciones en la sociedad mundial,
y la ciencia es una institución, la academia es una institución, necesita competir con otras narrativas que pueden a veces parecer más creíbles a gente que no tiene la preparación, porque a fin de cuentas la ciencia quizás no sea un lenguaje natural para los seres humanos, entonces tiene que aprender a competir en desigualdad, con menos recursos y sobre todo con menos simpleza. Justamente comentaba la licenciada que de repente es necesario ser, aunque sea denso el discurso, aunque sea complejo, hay que decirlo, pero a veces esas narrativas simplonas de la conspiración, de la causa y efecto muy sencilla, conquista con más facilidad a la gente. Tenemos que entonces entrar a competir con esas narrativas para que la gente vaya comprendiendo que no hay un cuarto oscuro con 5 personas moviendo los hilos del mundo. Y esto es muy importante en el caso del cambio climático, porque mucha gente realmente lo cree así y basta con que nos asomemos con lo que circula en la internet, lo que circula en el Twitter, lo que circula en Facebook. Es realmente impresionante y desesperanzador lo poquito que el lenguaje de la ciencia y la comprensión de la ciencia tiene que ver con las explicaciones que la gente se da en el día a día. No vayamos más lejos, el tema del huracán Patricia, es dramático como la gente se creyó historias como que había una máquina por ahí para fabricar huracanes, porque era necesario tener un desastre y además que el presidente tuviera la capacidad de resolverlo para desviar de otro tipo. Siempre hay algo en la historia diaria que es para desviarnos de la realidad. El dólar, por ahí algunos colegas, no voy a decir nombres, no se trata de eso, dijeron que detrás del tema de Patricia estaba ocultar el aumento de la gasolina. Y eso lo dijeron colegas muy respetables. Entonces me parece que sí hay un punto muy importante de divulgación, de conocimiento, que ustedes los científicos tienen que dar hacia nosotros los periodistas y que nosotros los periodistas tenemos que asumir con mucha responsabilidad. Me parece que en este sentido este libro tendría que tener ediciones más ambiciosas en términos de distribución y de conocimiento, también una posibilidad de divulgar más sencillamente este conocimiento para que no nomás los periodistas, sino que toda la sociedad comprenda por qué es tan realmente decisivo que entendamos a lo que nos estamos enfrentando y por qué tenemos que mover, que era una cosa que el doctor decía hace un momento, a que el gobierno, a que nuestros representantes tomen decisiones ya. Seguimos viéndolo como algo que viene lejos, pero si algo nos dice este libro es que ya está sucediendo y que ya están pasando cosas, ya hay víctimas del cambio climático y esto va a ser, es un poquito como esta famosa historia de la rana que la pones en el agua y que se empieza a calentar y que no se da cuenta y ya después está cocida. Esto le está pasando a la sociedad y creo que esto es muy importante y entonces yo finalizo simplemente agradeciendo que esta ciencia, que llevar la ciencia al mundo, a la gente, cada vez sea más fuerte y más importante para que se tomen decisiones y para que realmente nos convirtamos de súbditos o de meros peticionarios, los habitantes de este país, en verdaderos ciudadanos que reclamemos que el gobierno defina prioridades de otro modo. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias por toda esta ciencia y todo este trabajo de tantos años que nos están entregando en este libro. Gracias, don Agustín. El punto número 4 de la orden del día corresponde a la participación de los autores. Nos bajamos, así está bien. Adelante, entonces, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, quisiéramos desarrollar esta última parte de la presentación, dando la voz a quienes somos autores de esta publicación. No sin antes de dar la palabra para que brevemente ustedes conozcan a las autoras de este libro, yo quisiera retomar un punto que acaba de surgir en la mesa y que me recordó. Hay un autor que se llama Max Weber que habla del gozo intelectual y me gustó mucho la parte del gozo intelectual porque él habla de que es algo que uno puede acceder a través de la ciencia o el arte, que es un gozo humano y que parte de tener la intención de hacer algo. Y quiero aquí agradecer al doctor Mauricio porque realmente esa intención de hacer este libro comienza con una invitación que él nos hace a participar en un proyecto que él coordina, Arteconacid, que es
la parte de ir generando el Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático. Entonces ahí aparece una intención de poder trabajar este tema. Una cosa en esa intención es reconocer que no hay una área de la ciencia que sea para el cambio climático. Sí, reconocer que realmente la ciencia del cambio climático es una ciencia que se construye de manera colectiva. Es decir, no es como una parcela de conocimiento que hay un especialista específico para eso. Eso no existe en cambio climático. Cambio climático es un reto intelectual para cualquier científico de cualquier área de conocimiento, y así lo asumimos un grupo de personas en esta tarea, y por ahí surgió la intención. Después, dice Wagensberg, para el gozo intelectual, después de la intención, va lo que tiene que ver con la conversación. Es decir, para poder generar una comprensión, como decía Peggy, hay que saber conversar. Hay que saber conversar con la parte de la realidad. Nosotros pudimos aprender a conversar con Jalisco, conversar con nuestros pares, conversar con gente que está del otro lado del planeta y tiene las mismas preocupaciones que nosotros. Es decir, y a partir de esa conversación y la conversación gráfica que hablaba Peggy, o sea, la conversación por los símbolos, fue un elemento también para nosotros muy importante para poder desarrollar en este libro desde nosotros como grupo. Y bueno, para poder llegar a esta comprensión, es muy importante tener un diálogo con la sociedad. Y aquí, bueno, Agustín del Castillo ha sido también ese par de poder estar dialogando con esta realidad social que tenemos en el entorno. Entonces, bueno, también los que están aquí, los que han sido los presentadores del libro, también han sido autores del libro en ese sentido. Yo quisiera dar la palabra brevemente a tres de las autoras que están aquí del libro. Me gustaría pasar primero la palabra a Fabiola Giovanna para que pudiera dar unas palabras al respecto. Es muy interesante que haya sido, las tres que están aquí presentes son científicas. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve. Este libro representa 4 años de trabajo, 4 años de ganas, de algunas cuantas arrugas, y lo más importante es que ustedes aproximadamente nada más tienen que dedicar 2 horas a su lectura para darse cuenta de todo ese trabajo. Y que si no están interesados en el tema, espero que este libro pueda recuperar ese interés por los temas ambientales, por el tema del cambio climático. Y entonces podamos hacer alarde a esa naturaleza de la especie humana de siempre estar buscando explicaciones a todo y no conformarnos con ese paradigma simplista de decir que nada más es por una causa, que es por culpa del cambio climático o por las acciones o no acciones del gobierno. Acá, aparte de tener un ABC del cambio climático, yo así lo nombré, tiene como una ventanita hacia Jalisco. Leemos y escuchamos sobre sequías, inundaciones, aumentos de temperatura, pero ¿qué le va a pasar a Jalisco? Bueno, este libro trata de explicar qué es lo que le va a pasar a Jalisco. Entonces, a través de la lectura nos damos cuenta de grandes desafíos. Uno de esos desafíos es acabar con la ignorancia y la apatía. También a través de la lectura nos damos cuenta de las riquezas que tenemos en Jalisco. Una de ellas, los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos, hay en Jalisco 9 de los 10 servicios esenciales para el bienestar humano. Eso es de orgullo y a identidad jalisciense. Entonces, hablando de riquezas, también me da gusto ver al equipo del PEAC aquí reunido y darme cuenta que esto es lo que necesita Jalisco para la acción ante el cambio climático. Necesita la participación de mujeres, de hombres, de jóvenes y no tan jóvenes, de profesionales comprometidos con crear e imaginar un futuro diferente y hacerlo posible, trabajando, uniendo esfuerzos, y espero que los esfuerzos se sigan sumando. No les robo más su tiempo, les agradezco su compañía y espero de verdad que disfruten tanto de ese trabajo como nosotros lo disfrutamos. Gracias. Quiero decir que Fabiola Giovanna es bióloga
Y ahora vamos a escuchar a una doctora en comunicación de la ciencia que también es autora del libro, que es Silvia Lisset. Gracias y buenas noches. Yo sí, como me avisaron que solo tenía 2 minutos y luego me gana la emoción y el romanticismo, pues yo escribí mis 2 minutos para concretarme a ellos. Estimados miembros del Presidium, señoras y señores que nos acompañan esta noche. Es para mí un honor hacer uso de la palabra en este evento y en esta benemérita institución. Como coautora de este libro, quiero en primer lugar manifestar mi agradecimiento al doctor Arturo Curiel, ya se escondió acá, por la invitación a formar parte de este equipo de trabajo encargado de desarrollar el Plan de Acción Estatal ante Cambio Climático, en el cual estuvimos trabajando prácticamente 4 años, más el tiempo que de la elaboración del libro. Este libro constituye solo una parte de los productos elaborados durante esta etapa de trabajo. El desarrollo de este proyecto permitió la conformación de una comunidad de aprendizaje, cuyo eje de interés y de unión fue la necesidad de comprender las manifestaciones del clima cambiante en nuestro estado de Jalisco, así como la búsqueda de estrategias para la adaptación. Por otra parte, mi agradecimiento también a quienes presentaron el día de hoy esta obra, doctor Mauricio Alcocer, licenciada Peggy Espinosa y periodista Agustín del Castillo. Gracias por encontrar nuevos sentidos al texto. Gracias por hacer pública su experiencia de haber leído este libro. Y ahora en este minuto que me queda, pues me pregunté qué les podía yo decir sobre este libro. Pues bien, desde mi formación en el campo de la pedagogía y específicamente en la didáctica de las ciencias experimentales y la enseñanza de las ciencias, puedo decirles que lo recomiendo ampliamente por su alto potencial alfabetizador. Es decir, porque como texto tiene la capacidad de establecer un diálogo con múltiples lectores. Esto es gracias a las distintas formas y modos utilizados para comunicar la información, es decir, a su multimodalidad. La conjunción de la palabra escrita con la parte gráfica, icónica e iconográfica presenta una armonía casi perfecta, transmite de manera muy clara y amena sus mensajes. Y quiero aquí también hacer un reconocimiento a Peggy y a su equipo de trabajo por hacer esto posible, porque es gracias a sus habilidades en el uso de la multimodalidad como podemos tener obras con una edición de calidad como esta. Realmente es un lenguaje de la ciencia para todos. El libro es además un ejemplo del vínculo enriquecedor entre la ciencia y el arte, así como entre conocimientos científicos y conocimientos y saberes locales. Todo ello unido con la finalidad de comprender un fenómeno complejo, el clima cambiante. Por otra parte, el libro es un texto polifónico, es decir, reúne múltiples voces que dialogan y busca otras más, como las de ustedes, por ejemplo, para mantener ese diálogo latente. No solo aparecen las voces de quienes somos autores, sino aquellas a partir de las cuales escribimos los capítulos. Podrán encontrar en el interior voces de ganaderos, de agricultores, de expertos disciplinares, de jóvenes, de mujeres, y en general estamos representados en él todos los jaliscienses. Esta obra es un vivo ejemplo de la interdisciplina. Ofrece una interpretación compleja y sistémica del cambio climático desde los vínculos establecidos con los distintos campos disciplinares. Esto fue también un reflejo de quienes integramos el equipo de trabajo, dado que nuestra formación inicial proviene de disciplinas como la psicología, la agronomía, la biología y la pedagogía, entre otras. Finalmente, gracias a todos ustedes por darnos este espacio y permitirnos entregarles una pequeña muestra de lo que hacemos. Se queda con ustedes y a través de este libro parte de lo que somos, de lo que nos gusta hacer y de nuestro compromiso por mantenernos en la búsqueda de un mejor futuro para los jaliscienses. Buenas noches. Una de las cosas que me parece que tengo que agradecer es la oportunidad de poder seguir aprendiendo y de poder seguir teniendo la confianza de aquellos que nos invitan a participar y a generar nuevos esfuerzos.
y sobre todo para construir un mundo diferente. Y creo que una de las cosas que nosotros nos une como equipo y con los que participamos es que creemos que un mundo posible puede ser diferente. Y creo que esa es parte de lo que nosotros tratamos de plasmar en todo aquello que hacemos, que escribimos, que compartimos. Una de las primeras cosas también importante es reconocer el por qué hacer un libro con este tema. Bueno, en principio creo que de las cosas que podemos reconocer en la importancia de este libro es que como investigadores, como académicos, como personas que hacemos ciencia, una de las primeras cosas y compromisos que tenemos es de difundir el conocimiento que generamos. Esa es, creo, una parte importante. Y por otro lado, también reconocer que mucho se dice, ya ustedes aquí lo han comentado también, sobre cambio climático, pero muy poco se escribe para Jalisco y para México. Entonces creo que esta es una muy buena oportunidad donde pudimos hacer un trabajo interdisciplinario que llevaba un fin de poder transmitir un conocimiento generado a la luz de diferentes discusiones y saberes. Por otro lado, el poder hacer una publicación escrita en un lenguaje que permitiera llegar a diversos públicos. Esto, por supuesto, no es posible sin un diálogo y sin un trabajo interdisciplinario, pero también un diálogo con diversos sectores, a la luz de una crítica, a la luz de una reflexión o a la luz de un querer seguir aprendiendo. Por otro lado, este es un libro que puede ser leído o que debería también de ser un interés de ser leído por diferentes sectores. Hay un trabajo sobre agricultura, sobre sector pecuario, sobre turismo, sobre ecosistemas naturales, sobre asentamientos humanos, pero también hay un trabajo que está dedicado a este asunto que ya también se comentaba aquí, de un interés por tener un conocimiento mínimo de alfabetización. Hay muchos países que se dedican esfuerzos importantes a lo que debe ser un conocimiento mínimo de la población general. Y creo que en este libro, en esta lectura, se puede hacer una alfabetización en ese sentido. Entonces, es un libro que puede ser también leído por el público general, que también, como decía Agustín del Castillo, quizá es un primer acercamiento a transmitir un conocimiento a través de un lenguaje que quizá pudiera ser mucho más gráfico, como señala Pei, en términos de que cada vez somos más visuales, pero también cada vez leemos menos. Entonces creo que ese es otro reto importante para los que trabajamos en esto. ¿Por qué? Yo voy a poner un énfasis en la parte de los asentamientos humanos, quizá porque también es un tema que más manejo, y donde voy a quizá aprovechar estos últimos minutos, el último minuto más bien, porque creo que ya voy también por ahí, donde los asentamientos, ¿por qué se están convirtiendo en una preocupación importante? Pues ahí se concentra la mayor parte de la población y porque están generándose también problemas que van a intensificar o van a desencadenar mayores problemas en términos del incremento de temperaturas, de las olas de calor, de los eventos extremos o de problemas también que tienen que ver con lluvias intensas, inundaciones o sequías. Entonces ahí tenemos los retos más importantes donde podemos trabajar. Entonces, en estos escenarios para Jalisco, pues una de las cosas que se asumen es que va a haber un incremento de mayores temperaturas, pero también va a haber olas de calor más intensas, pero que también hay eventos extremos como inundaciones y sequías que se van a intensificar. Entonces, creo que es uno de los asuntos importantes que debemos de atender. Y otra cosa es que no es lo mismo decir tenemos un porcentaje mínimo en cada uno de los aspectos que definen la vulnerabilidad del Estado, donde se señalan precisamente las formas de que está creciendo la ciudad,
la dispersión, la alta concentración de población, analfabetismo, la carencia de servicios básicos como agua, energía eléctrica, altos niveles de marginación, poblaciones donde no tienen derecho a los servicios de salud. Es decir, estas ciudades están intensificando o magnificando sus problemas. Y el otro asunto que también cabe resaltar es qué esto va a representar para la salud y bienestar de la población. Entonces, en ese sentido, creo que la parte de interés de hacer este libro, pues es quizá uno de los mayores aportes que se hacen a la sociedad jalisciense en este. Y como la Benemérita Sociedad de Geografía tiene dentro de sus principios y de sus obligaciones y responsabilidades con la sociedad jalisciense difundir estos conocimientos, pues es que aquí estamos con este propósito. Pero este libro no hubiera sido posible, como ya lo señalaban, sin un disfrute, sin un diálogo, un trabajo interdisciplinario, sin un diálogo con otros saberes, con otros actores, pero también si no nos convertíamos en una comunidad de aprendizaje donde la crítica y el atrevimiento fueran una forma de seguir aprendiendo. Entonces creo que el final, lo más importante es cómo este grupo de personas, decía yo, se reúne con una intención, con un imaginario, digamos, de que estas ciudades o estos asentamientos urbanos en Jalisco pueden ser diferentes a un escenario tendencial, y que es esto lo que finalmente nos motiva para seguir ahondando. Y bueno, este aprendizaje creo que tanto los que formamos parte de los investigadores del grupo, el liderazgo que tiene Arturo Uriel en este asunto, que también creo que a veces cree más en nosotros que lo que a veces nosotros creemos en que podamos hacer las cosas, pero que también es parte de una motivación importante. Sin duda la invitación que nos hace el doctor Mauricio Alcocer a este proyecto, pues es una parte interesante que posibilita esta realidad. La experiencia de Peggy en el lenguaje gráfico, las siempre preguntas y críticas alentadoras de periodistas como Agustín del Castillo, y un afán por seguir aprendiendo, creo que es lo que posibilita el que estemos aquí. Muchas gracias a todos y a ustedes por estar interesados en este tema y venir hoy en un día que deberíamos estar comiendo tamales. Aquí nos vemos. Bueno, nada más de mi parte, agradecimientos a mis compañeras. Realmente las personas que acaban de escuchar, la idea de explicarles era para que si después, creo que no hay tamales, pero si hay un vino tinto, si alguien quiere estar conversando con ellas, haciéndoles preguntas, pues con mucho gusto, aquí estamos los autores que vamos a podernos estar, dado caso que haya algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto las atenderemos, acompañado ahí con este tinto. Quisiera decir que a todos ustedes les va a obsequiar un libro por estar aquí, por haber cambiado el tiempo de los tamales en otro momento. Seguro comieron tamales o van a comer, pero aparte de estar aquí, muchas gracias a cada uno de ustedes. Queremos que se lleven el libro y que lo disfruten. Al mismo tiempo, quisiera agradecer a nuestros presentadores de nueva cuenta. Realmente ha sido muy grato escucharlos, realmente es un estímulo para mí escuchar esas tres presentaciones, esos comentarios, esos diálogos, esa conversación, realmente me la llevo en el corazón. Y también quisiera agradecer a Gorgonio y al doctor Cipriano por haber abierto este espacio en este inicio de las actividades de la Benemérita para este momento y para presentar este libro. Muchas gracias a todos. Gracias, ahora es enriquecedor estar aquí con ustedes. De acuerdo que tú alguna vez dijiste que el humus es la parte rica de la tierra, de la vida. Pero lo más interesante es que de ahí vienen muchísimas palabras, como humildad, como hombre. De tal suerte que yo creo que debemos volver a la tierra
y tomar conciencia de proteger nuestra casa. Hay una encíclica que también tú la comentaste interesante. Entonces, es un momento importante. Estamos haciendo historia aquí en la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística. El punto número 5 de la orden del día es la entrega de reconocimientos que hará nuestro presidente, tanto a los presentadores como a los autores. La Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Mauricio Alcocer Rutlio por su participación en las actividades organizadas por esta institución con sus comentarios del libro El clima cambiante, conocimiento para la adaptación en Jalisco, mismo que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 2 de febrero de 2016, firmada por el de la voz y el licenciado Juan Fernando Gregorio Ponce Rodríguez, secretario general. En los mismos términos, se otorga el presente reconocimiento a la licenciada Peggy Espinosa. Al periodista Agustín del Castillo. Y naturalmente a los autores del libro, el doctor Arturo Correa Ballesteros, por su participación dentro de las actividades organizadas por esta institución en la presentación del libro El clima cambiante, conocimiento para la adaptación en Jalisco, mismo que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. En los mismos términos se expresa nuestro reconocimiento a la doctora María Guadalupe Garibay Chávez. A Silvia Lisset Ramos de Robles, y a Fabiola Giovanna Anaya Acuña. Después de este reconocimiento, que lo considero muy merecido y que da nuestra institución, el punto número 6 de la orden del día, son avisos a cargo del de la voz. El próximo viernes 5 de febrero a las 18:30 horas se hará en esta casa sede la presentación del libro Alcanzando niños en las fronteras, de nuestra invitada, la doctora Saraí San Martín, con los comentarios del doctor Jorge Blacaler Ayala y el arquitecto Jesús Alejandro Cravioto Lebrija. El martes 9, dentro de 8 días, de febrero a las 20 horas, se presentará una videoconferencia, El Imperio Gemer de Indochina, a cargo de nuestro consocio, el doctor Héctor Manuel Briceño Ramírez. Están todos ustedes invitados, y como dijo el doctor Uriel, el que no bebe vino no es divino, pero entonces los invitamos a hacer un brindis y a seguir platicando con toda esta asamblea. Y finalmente, como punto número 8 de la orden del día, le cedo el uso de la voz a nuestro presidente a efecto de que haga
la clausura de esta solemne sesión académica. Muchas gracias. Esta reunión ha sido para mí muy esperanzadora, porque tenemos un problema, un gran problema. Sabemos, algunos sabemos que hay problema, otros solo leen una nota en el periódico de vez en cuando y saben que hay una inundación, quién sabe dónde, un incendio, se incendia o se cayó un cerro, algo sucede y no pasa de ahí. Sabemos con esto que es un gran problema, que hay un problema, que somos parte del problema y que podemos resolver el problema. Y no solamente que se puede resolver en Indochina o en los bosques de California, sino que lo que es más importante lo tenemos aquí y podemos y se puede resolver y se puede hacer. Lo sentí como un primer paso, un gran primer paso que no es la solución, pero el primer paso que se da es ya estar en una situación que no se estaba, es ya un avance. Entonces yo lo veo por ese lado muy esperanzador, porque es un primer gran avance, un primer paso, saber que hay un problema que existe en Jalisco y que podemos resolverlo. Siendo las 9 de la noche con 5 minutos, declaro solemnemente clausurada esta sesión académica. Muchas gracias por su